Bienvenidos un día más a nuestro canal favorito. Estoy súper feliz de teneros de vuelta por aquí, listos para una nueva dosis de chismecito, emociones y, como siempre, esa conexión tan especial que tenemos. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial, llenos de energía y listos para lo que les tengo preparado. Hoy, en este rinconcito de internet, vamos a hablar de algo que, la verdad, me dejó con la boca abierta y que estoy segura que a muchos de ustedes también les va a sorprender. Sí, como habrás podido leer en el título, vamos a sumergirnos en las emociones de una de las actrices turcas más queridas del momento, la mismísima Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de sus logros, ni de sus nuevos proyectos, no, hoy vamos a explorar un lado de Demet que quizás muchos de nosotros no habíamos visto antes. Y no les voy a mentir, la cosa se pone bastante emotiva. Así que preparen los pañuelos o las palomitas, lo que prefieran, porque este vídeo va a ser un viaje de emociones. Y antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si les gusta el contenido que comparto con tanto cariño, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse, así no se pierden de nada. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a empezar. Bueno, como les adelanté, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Todos la conocemos por su talento en la actuación, su carisma arrollador y su sonrisa que ilumina cualquier pantalla. La hemos visto en un montón de papeles, desde comedias románticas hasta dramas intensos, y siempre nos deslumbra con su capacidad de transformarse y meterse de lleno en cada personaje. Pero hoy, vamos a ver a una Demet diferente, una Demet que quizás muchos de nosotros, incluyendo a sus fans más leales, no habíamos visto antes. Y es que las cámaras a veces capturan momentos inesperados, momentos de vulnerabilidad, momentos que nos recuerdan que, más allá de las luces y la fama, las celebridades también son personas de carne y hueso con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propios momentos de alegría y tristeza. Y precisamente de eso se trata el vídeo de hoy, de un momento muy particular que protagonizó Demet hace poco y que, la verdad, dejó a muchos sin palabras. No me refiero a un papel en una serie, ni a una entrevista planeada, sino a un momento espontáneo, un momento de pura emoción que fue capturado por las cámaras y que nos muestra una faceta muy humana de la actriz. ¿Se imaginan de qué estoy hablando? Estoy segura de que algunos ya tienen una idea por el título, pero aún así, vamos a explorarlo juntos. Y es que en este mundo de la farándula, a veces es fácil olvidar que detrás de cada sonrisa perfecta y cada personaje exitoso, hay personas reales, con sus propios corazones latiendo y sus propias emociones a flor de piel. Y lo que vamos a ver hoy es precisamente una muestra de eso. Demet, nuestra querida Demet, fue captada en un momento de vulnerabilidad, un momento en el que las emociones la superaron y en el que las lágrimas hicieron su aparición. Ahora, antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas, les quiero aclarar que no se trata de una tragedia, ni de una mala noticia, nada de eso. Es simplemente un momento de emoción, un momento que nos recuerda que incluso las personas más fuertes, las que más admiramos, tienen sus momentos de sensibilidad. Y precisamente es esa sensibilidad, esa capacidad de conectar con las emociones, lo que hace a Demet tan especial y tan querida por todos. Ahora, para entender bien lo que pasó, tenemos que poner las cosas en contexto. Y es que, como saben, la vida de las celebridades es un torbellino constante. Viajes, grabaciones, eventos, entrevistas. Un sinfín de actividades que a veces no dejan mucho tiempo para el descanso y la reflexión. Y en medio de todo ese caos, a veces, las emociones se acumulan y terminan explotando de la manera más inesperada. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Demet en esta ocasión. No les voy a dar todos los detalles de golpe, porque quiero que lo descubran conmigo. Pero les puedo adelantar que el momento fue capturado en un evento público y que involucra a un grupo de personas muy especiales para ella. Y la verdad, cuando vi las imágenes por primera vez, no pude evitar sentir una punzada en el corazón. Y es que ver a Demet, tan fuerte y segura de sí misma, dejándose llevar por la emoción, fue algo que me conmovió profundamente. Y no se trata solo de las lágrimas en sí, sino de todo lo que hay detrás de ellas. Es la vulnerabilidad, la honestidad, la conexión con sus emociones. Es, en pocas palabras, una muestra de humanidad que a veces se nos olvida que existe en el mundo del espectáculo. Y es que es tan fácil ver a las celebridades como seres perfectos, inalcanzables, que nos olvidamos que, al igual que nosotros, también tienen sus momentos de alegría, de tristeza, de frustración y de vulnerabilidad. Y en ese sentido, el moment
o que protagonizó Demet es un recordatorio de que al final del día, todos somos humanos, todos sentimos y todos necesitamos expresar nuestras emociones de vez en cuando. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué tanta emoción? ¿Qué fue lo que provocó esas lágrimas en Demet? Bueno, la respuesta a esa pregunta es un poco más compleja de lo que parece. Y es que no se trata de un solo factor, sino de una combinación de varios elementos que se juntaron en ese momento particular. Y para entenderlo bien, tenemos que explorar un poco más a fondo la vida y la trayectoria de Demet. Como saben, ella ha trabajado muy duro para llegar a donde está. Ha superado obstáculos, ha enfrentado críticas y ha sabido mantenerse fiel a sí misma en un mundo tan competitivo como el de la actuación. Y todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, a veces, se acumula y necesita salir de alguna forma. Y en este caso, la forma en la que salió fue a través de las lágrimas. Pero no unas lágrimas de tristeza o de dolor, sino unas lágrimas de emoción, de gratitud, de conexión con sus raíces. Y es que el evento en cuestión estaba relacionado con sus orígenes, con su familia, con las personas que la han apoyado desde el principio. Y verlas ahí todas juntas celebrando su éxito, fue demasiado para ella. Y como les digo, es algo que va más allá de las palabras. Es una conexión profunda, un sentimiento de pertenencia, una sensación de que todo el esfuerzo ha valido la pena. Y creo que todos, de alguna manera, podemos entender eso, ¿verdad? Todos tenemos esos momentos en los que nos sentimos profundamente agradecidos, profundamente conectados con nuestras raíces y profundamente emocionados por todo lo que hemos logrado. Y eso precisamente es lo que le pasó a Demet en ese momento. Y no hay nada de malo en ello, al contrario, creo que es algo muy bonito, muy humano y muy inspirador. Y es que ver a una persona tan exitosa, tan famosa y tan admirada, mostrando su vulnerabilidad, conectando con sus emociones de una manera tan auténtica, es algo que nos recuerda que todos, sin importar nuestra posición en la vida, tenemos derecho a sentir, a expresar nuestras emociones y a ser auténticos con nosotros mismos. Y en ese sentido, Demet, sin quererlo, nos dio una lección muy valiosa. Una lección sobre la importancia de la vulnerabilidad, la autenticidad y la conexión con nuestras emociones. Pero volviendo al momento en sí, las imágenes que fueron capturadas son realmente conmovedoras. Se puede ver a Demet con los ojos brillosos, intentando contener las lágrimas, pero al final, dejándose llevar por la emoción. Y es que a veces, las palabras no son suficientes para expresar lo que sentimos. Y en esos momentos, las lágrimas se convierten en el lenguaje del alma, un lenguaje universal que todos entendemos y que nos conecta a un nivel más profundo. Y es que ver a Demet llorando, no es verla débil o vulnerable, sino verla humana. Es verla como una persona que, al igual que nosotros, tiene sentimientos, tiene preocupaciones, tiene alegrías y tiene momentos de profunda emoción. Y en un mundo donde a veces se nos exige ser perfectos, ser fuertes y no mostrar nuestras debilidades, ver a Demet dejándose llevar por sus emociones es un respiro de aire fresco. Es un recordatorio de que no tenemos que esconder lo que sentimos, que está bien ser vulnerables, que está bien llorar y que está bien mostrar nuestras emociones tal y como son. Y es que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino de valentía. Es la valentía de mostrar nuestra autenticidad, de conectar con nuestros sentimientos y de permitir que los demás nos vean tal y como somos. Y en ese sentido, Demet nos dio una gran lección. Una lección de valentía, de autenticidad y de humanidad. Y la reacción del público al ver esas imágenes fue muy variada. Algunos se mostraron sorprendidos, otros conmovidos y otros simplemente empáticos con la situación. Pero en general, creo que la mayoría de las personas entendieron el mensaje que había detrás de esas lágrimas. Un mensaje de humanidad, de autenticidad y de conexión con nuestras emociones. Y es que en un mundo tan superficial como el de la farándula, ver a una celebridad mostrando su vulnerabilidad es algo que nos toca el corazón y que nos recuerda que al final del día, todos somos iguales. Todos tenemos nuestros momentos de alegría y tristeza, todos sentimos y todos necesitamos expresar nuestras emociones de vez en cuando. Y quizás ese es el mayor aprendizaje que podemos sacar de este momento. Que está bien ser vulnerables, que está bien mostrar nuestras emociones y que está bien ser auténticos con nosotros mismos. Y que no tenemos que esconder lo que sentimos por miedo a ser juzgados, sino que podemos abrazar nuestras emociones tal y como son, sabiendo que son parte de nuestra humanidad. Y en ese sentido, Demet, sin proponérselo, nos dio una lección de vida muy valiosa. Una lección que nos recuerda que al final del día,
lo más importante es ser fieles a nosotros mismos, conectar con nuestras emociones y mostrarnos al mundo tal y como somos. Ahora algunos podrían pensar que este momento de vulnerabilidad podría dañar la imagen de Demet. Pero yo creo que es todo lo contrario. Creo que este momento la hace aún más humana, aún más cercana a sus fans y aún más querida por todos. Y es que a veces la perfección cansa y lo que realmente valoramos es la autenticidad. Y en ese sentido, Demet nos dio una gran muestra de autenticidad. Y es que ella no se escondió, no fingió ser alguien que no era, sino que se permitió sentir y expresar sus emociones tal y como surgieron. Y eso es algo que todos podemos admirar y de lo que todos podemos aprender. Y es que en un mundo donde a veces se nos exige ser fuertes y no mostrar nuestras debilidades, ver a Demet dejándose llevar por la emoción es un respiro de aire fresco. Es un recordatorio de que no tenemos que esconder lo que sentimos, que está bien ser vulnerables y que está bien mostrar nuestras emociones tal y como son. Y es que al final del día todos somos humanos y todos tenemos derecho a sentir y a expresar nuestras emociones. Y en ese sentido, Demet, sin quererlo, nos dio una lección muy valiosa. Una lección sobre la importancia de la vulnerabilidad, la autenticidad y la conexión con nuestras emociones. Y la verdad es que este vídeo, más que ser un simple chisme de famosos, es un espacio para reflexionar sobre nuestras propias emociones. Porque al final del día todos pasamos por momentos similares, ya sean de alegría, de tristeza, de frustración o de emoción. Y lo importante es aprender a reconocer esas emociones, a aceptarlas y a expresarlas de una manera saludable. Y en ese sentido, Demet, con este momento inesperado, nos ha dado una gran lección sobre la importancia de la salud mental y la expresión emocional. Y nos ha recordado que está bien ser vulnerables, que está bien mostrar nuestras emociones y que está bien ser auténticos con nosotros mismos. Y con todo esto creo que hemos llegado al final de este vídeo lleno de emociones. Un vídeo que nos ha mostrado una faceta diferente de Demet Özdemir, una faceta más humana, más vulnerable y más auténtica. Un vídeo que nos ha recordado que al final del día, todos somos personas con sentimientos y emociones, y que no hay nada de malo en mostrar nuestra vulnerabilidad. Y es que al contrario de lo que muchos piensan, la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino de valentía. Es la valentía de ser auténticos con nosotros mismos, de conectar con nuestras emociones y de permitir que los demás nos vean tal y como somos. Y bueno, preciosos, espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí. Espero que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la vulnerabilidad y la autenticidad, y sobre la necesidad de expresar nuestras emociones de una manera saludable. Y recuerden, no tengan miedo de mostrar sus sentimientos, no tengan miedo de ser vulnerables y no tengan miedo de ser auténticos con ustedes mismos. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado hoy. Primero, hemos visto un momento muy emotivo protagonizado por Demet Özdemir, en el que sus lágrimas nos mostraron una faceta más humana y vulnerable de la actriz. Segundo, hemos reflexionado sobre la importancia de la vulnerabilidad y la autenticidad, y sobre la necesidad de expresar nuestras emociones de una manera saludable. Y tercero, hemos recordado que todos somos humanos y que todos tenemos derecho a sentir y a expresar nuestras emociones tal y como son. Y con esto dicho, me gustaría agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido con tanto cariño. Y por supuesto, me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué les pareció el momento de Demet? ¿Creen que es importante mostrar nuestra vulnerabilidad? ¿Qué emociones les ha generado este vídeo? Los leo a todos en la sección de comentarios, no duden en compartir sus opiniones. Y ahora sí, antes de despedirnos por completo, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse de nada. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, preciosos, me despido de ustedes con todo mi cariño, espero verlos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.